Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en un análisis de hoy martes que francamente nos muestra a todos con un escenario un poco distinto al que imaginábamos, pero no tanto, Mariano Tato, porque el martes pasado, antes que nada, buenos días. Muy buenos días. Ya dábamos algunas pistas de lo que podía pasar. Sí. Walter, de esto hablábamos antes de empezar el programa, quiero decir, aquí desde este modesto espacio, el martes pasado habíamos vislumbrado alguna puntita de lo que podía ser lo que pasó finalmente el domingo. Pero, Mariano, antes que nada, en el marco general, la gente, esa entelequia llamada la gente, se sorprendió primero por los encuestadores en general, porque todos a las 2, 3 de la tarde del domingo teníamos por Twitter, quien más que menos, 8, 7, 8, 9, 10, 8, 7. ¿Qué pasó ahí? En general, digo. ¿Fue difícil medir lo que votaba la gente? Es muy cierto que el argentino cada vez es más voluble, votando cada vez más emocional, y que como todo estado de ánimo cambia de un momento a otro. Pero es una gran, no es una sorpresa, pero debe sorprender a los encuestadores que se sigan equivocando sistemáticamente. Porque una cosa es equivocarse por 2 puntos, 1,5 puntos, y otra cosa es equivocarse por 7, 8 puntos. Y eso de que 4 para abajo uno, 4 para arriba otro, eso es verdaderamente poco profesional. Sin embargo, te diría que si uno trabajaba encuestas sobre techos, había un techo muy definido de Daniel Scioli, que inclusive se bajó el techo. Esto lo dijimos, hermano. Esto lo charlamos. Sí. Y había un techo que no existía de Macri porque había muchos indecisos que podían llegar a votarlo y no. En cuestión, lo que debió haberse proyectado, la posibilidad de Macri subir un poquito más. Claramente no se esperaba el gran zarpazo que se esperaba de Massa. Massa mantuvo las PASO, indudablemente mantuvo el mismo nivel de votación. Y Macri se tomó por Stolbizer, ¿no? Donde decían los progresistas nunca van a votar a Macri. Es un error. Pese a que yo creo que Stolbizer no debió haber sido contendiente en la campaña, al final me termino dando cuenta que fue funcionar a Macri. Sacó un espacio para inventarle otro y trasladarle los votos, igual que Rodríguez Saá. Pero los encuestadores... Debería, ¿sabes qué?, haber una validación de licencia de encuestas. Mira, porque... A vos le errás, el médico que te opera y te deja un bisturí en el pulmón, claro. Bueno, lo llaman y le dicen, oiga, por lo menos deje de operar un ratito. Pero en cambio los encuestadores y los periodistas, de otra cosa, podemos seguirle para adelante. Diego, ¿cómo le podemos pedir al INDEC, que es del Estado, que mida bien? Un privado le pide al Estado que mida bien cuando un privado, contratado por un privado, mide mal. Y le encarga el diseño de las políticas públicas en lo que es un gobierno, y un empresario, cuando le paga una encuesta, le encarga para saber qué proyección económica debe hacer respecto a sus inversiones. En realidad, las encuestas no pueden pasar desapercibidas y decir, me equivoqué, es voluble, es emocional, como le estoy diciendo que es una realidad. Deberían validarse y tener una licencia para encuestar. Es una responsabilidad muy grande, casi tan grande como la puede tener el INDEC. Sí, claro. Bueno. Haciendo la lectura de los números, uno encuentra que hay 2.100.000 personas que fueron a votar el domingo y no lo habían hecho en las PASO. Y de esos 2 millones, 1.400.000 votó a la fórmula de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, mientras que la de Scioli mantuvo los mismos votos, apenas 100.000 votos para arriba. ¿Qué fue lo que pasó en este periodo entre las PASO y las elecciones generales para que Macri pudiera captar la atención de todo este votante que no había participado en las primarias y Scioli no lograra mover la aguja de los votos que había sacado en la primera elección del año? Te diría que en términos generales pasaron 2 cosas. La primera es que hubo una gran motivación para votar, inclusive fomentada por los 3 candidatos, y una gran operación de los intendentes que se dan vuelta muy rápido y cambian de frente con mucho sigilo, pero en forma muy abrupta, para mantener las intendencias. A algunos les resultó bien, a otros les resultó mal. Y no llovió. Que no es algo tonto. Y no llovió. Te diría que de esas 2 no deberíamos encontrarle más allá de que una motivación política incentivada por los candidatos mismos, operaciones de intendentes, una cuestión física, que la gente estaba recluida en una situación de catástrofe por poco. Mariano, estuvimos ayer en la conferencia de prensa de Scioli, trabajando para Telefe Noticias, y vimos un Scioli, a mi criterio, mejor parado que el domingo
y aceptemos que para haber estado mejor parado que el domingo no debías haber hecho mucho esfuerzo, porque la verdad que la sensación como periodistas que teníamos nosotros el domingo era: esto no puede estar pasando. O sea, lo que está diciendo Daniel Scioli no lo puede estar diciendo, por más que sea cierto, no lo puede estar diciendo así. La sensación de desazón entre la militancia, los que estaban ahí en una par, fue tan automática. Quiero decir, no hubo desazón a la media hora, hubo desazón instantánea. Sí. Ayer lo vimos mejor parado, por lo menos hasta físicamente, y él dice que hay una nueva elección ahora, que todo arranca de cero, que es Macri y él. ¿Esto están así? Yo no creo que sea así. Esto es como decir que el ayer no existió y que hoy puedo refundar algo. En términos ideológicos tan duros como fue la construcción de su campaña y sus alianzas y su integrante de fórmula, Zanini, desprenderse de un vagón de cola, que no digo, o de una locomotora, para ser más positivo, es muy difícil en el medio de la campaña, faltando un mes para las elecciones, un poquito menos. Sí creo que es como un hoyo de golf, hay que enfrentarlo en forma distinta. Te fue mal en el anterior, este es otro nuevo partido que tenés que jugar. Pero si vos crees que es una elección completamente nueva, corres el peligro de no aprender de lo que te sucedió. Y acá Scioli claramente tiene que cambiar el discurso, tiene que redefinir sus interlocutores, decir: por favor, no me ayuden más. Déjenme. Las que van afuera, déjenmela a mí, porque ustedes van a ser socios en las ganancias y no en las pérdidas, porque en las pérdidas me quedo solo. Y es la última carta que tengo para jugar, inclusive la unión del peronismo que él ha logrado un poco extra acá y metiéndose adentro, ¿no? Creo que es una nueva elección, pero hay que aprender. Y en el programa pasado hablamos del gran triunfalismo de Luder Vittel. Y el triunfalismo no funciona más, porque inclusive el electorado rechaza el triunfalismo, porque lo saca. Vos tenés en la vida que participás, opinás, llamás. Hoy llaman por teléfono a los programas, las redes sociales. Sí. Y de repente tenés una persona que te dice: yo ya gané. Vos esto déjamelo a mí. Y decís: momento, esto no es así, yo quiero ser partícipe. Son términos electorales que en una campaña política uno los mide. Ahí vamos de vuelta a las mediciones. Una estrategia de marketing político es medir cómo afrontar las nuevas necesidades de comunicación del electorado. Y ahí me parece que Daniel estuvo un poco desactualizado. Uno de los cambios que marcó Scioli ayer respecto del domingo y en esta idea de comunicar es la posibilidad de enfrentarse en un debate ahora sí con Mauricio Macri, como no lo había realizado antes de realizarse esta primera vuelta electoral. Una primera vuelta que por otra parte lo mostró a Macri y a Massa bastante cercanos en cuanto a lo que fue el debate que se dio en ese momento. Uno tiene la tentación de decir, bueno, eso influyó en el electorado o no, pero en todo caso, ¿qué podría pasar si Scioli se presenta en un debate con Macri? ¿Puede llegar a modificar un poco el humor de aquel que no lo votó o de aquel que debería decidir ahora entre Macri y Scioli para la próxima vuelta? Mira, Walter, es un dicho muy simple. Si seguís haciendo lo que hiciste y te fue mal, cambialo y no lo hagas más. Él al debate anterior no fue. Sin embargo, pese a que ahora va a ir al debate, que todo podría ser, le puede abrir la posibilidad de ser positivo, yo personalmente creo que se va a exponer a una situación donde van a encontrar dos personas jugadas por una situación a definir. Y no entro en términos de debilidad, de antes no me presenté, ahora sí. Creo que es muy sano para lo que es la democracia, la sociedad, que lo escuchen, que escuchar a los candidatos. Pero también hay que aprender a jugar las reglas del juego, y no creo que en esta situación sea la mejor estrategia para Daniel Scioli, porque claramente si va a debatir, va a contraargumentar lo que dice Macri, y hay que mirarse un poco para adentro qué tenemos atrás. Y la situación estructural a veces no es la mejor, entendiendo además que va a tener muchos intendentes en contra. Yo no lo veo que sea muy positivo. Lo veo positivo para la democracia. Ahora, si yo fuese asesor de campaña, no sé si lo asesoraría ir al debate. Mariano, decía ayer también Scioli que el que tiene que estar más preocupado por captar votos de Sergio Massa es Macri, porque Scioli interpretaba que la ideología del masismo, si es que hay alguna que se pueda definir concretamente, está más cerca del Frente para la Victoria que del PRO. Lo mismo dijo de Margarita Stolbizer y lo mismo de Adolfo Rodríguez Sá. Esto
insisto, ¿también tiene algún argumento o es simplemente una expresión de deseo? A mí me parece que es una expresión absoluta de deseo. Lamentablemente, te lo digo. Me parece que es una expresión de deseo. Y porque cuando vos simplificás de esa forma, te estás rompiendo la capacidad de planificar una campaña con los argumentos que el electorado quiere escuchar, si es que están cerca tuyo o si aún mantenés la posibilidad de influenciarlos. No creo que sea así. Insisto, el discurso triunfalista o la convicción del otro es convicción, no es vencer. Vos lo convencés o lo vencés. Decir al otro que está cerca por estarlo, no creo que es el mejor término electoral para una campaña, discursivo para una campaña. Y de hecho, creo que entre Massa y Macri ya hay ajustes necesarios de discurso que van a ir juntos. Me parece que no... Si bien, ojo, las bajadas de línea tampoco funcionan sobre el electorado. Como tampoco creo que le funcionen las bajadas de línea de la Sota, que dijo jamás votaría a Macri. No le va a funcionar sobre Córdoba. El electorado hoy es muy independiente. Te digo que son muchos independientes con algunos ideales y algunos ideologizados. Pero hoy a la gente le gusta sentirse partícipe de tomar decisiones, que son, en algún aspecto, las pocas que pueden tomar. Sí, claro, es cierto. Walter. Uno de los hechos más inesperados del día fue la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires sobre Aníbal Fernández. Uno observa al mirar los números que hubo un corte de boleta importante ahí, ¿no? Porque Vidal y Scioli obtuvieron porcentajes similares en cuanto a la cantidad, el caudal de votos, pero no así, obviamente, Aníbal Fernández respecto de María Eugenia Vidal. ¿Hay una influencia respecto de cuál fue el candidato para lo que le pasó al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires? ¿O simplemente fue que había una decisión del electorado de cambiar el rumbo que venía marcando el peronismo ya desde el año 87 en la provincia? Me parece que hubo un poco de las dos. También me parece que Aníbal no puede hacer una campaña y atajar los penales como jefe de gabinete en otra. Aníbal yo no creo que haya sido un mal candidato. Yo creo que fue un candidato que no se puede ser fuerte en todos lados. No se puede atender a los periodistas en la explanada a la mañana, dar un argumento, una política de Estado y por el otro lado hacer campaña. Y la campaña es completamente distinta a la comunicación de gestión. Entonces esa concentración, más los ataques que ha recibido sistemáticamente de los medios y de algunos legisladores, ha generado un miedo y una falta de amor. En consecuencia, no podría decir que Aníbal Fernández fue el Herminio Iglesias de Daniel Scioli. Te diría que fue un desajuste en la campaña en forma integral. Sí es probable que, te diría que la mayor probabilidad acá no es Aníbal, es la fidelización que ha tenido el PRO en sus estrategias de caminar las intendencias con los intendentes. ¿Y qué es lo que va a pasar en el balotaje? En el balotaje, los intendentes, ¿con quién se van a sentar? ¿Se van a sentar con el manual del justicialista o se van a sentar con el que tenga la billetera? Se van a sentar con María Eugenia Vidal y van a jugar para mantener sus intendencias. Los que no la perdieron van a querer asegurar la tenaria otra vez y van a jugar así. Ya jugaron, no estamos hablando de nada nuevo. Hubo un corte de boleta que nadie lo puede creer. Traidores, dijo Aníbal Fernández. Bueno, pero repito, cuando vos tenés un intendente oficial que no está en la calle, nace un intendente, un candidato opositor y un elector independiente. Es responsabilidad de los intendentes. Y el modo de fidelizar por la ideología, ese modo funciona muy bien cuando vos tenés toda una situación estructural resuelta y tenés plata en el bolsillo. Entonces, podés ideologizarte. Y esa es una cuestión que hay que atender. El argentino es muy voluble. Es muy voluble y los ideales, las ideologías se van dejando un poquito de lado. Y esto es muy importante entenderlos en los asesores de campaña, que por favor no midan con este tipo de encuestas. Porque así el candidato en definitiva lo haces ejecutivo y además lo haces que haga lo que la gente quiere, que no me parece mal, no es mal, ¿no? Es decir, dice lo que la gente quiere. No, porque para eso está. ¿no? Me parece que hay un poco de todo, por eso es el crecimiento de María Eugenia Vidal. Tiene un discurso muy bien armado desde la mujer. Fíjate, Macri el domingo, hablando de la mujer, agradeciendo. Fue verdaderamente muy bien pensada la situación de María Eugenia Vidal y caminó toda la provincia. Cierto, es eso. ¿Qué pasa con la presidenta ahora? Porque el domingo en el Luna Park había ciertas quejas que no vi ayer en la conferencia de prensa de Scioli, pero sobrevuela eso de que la presidenta no nos acompañó como hubiéramos esperado. Es cierto también que hay quienes dicen, bueno, es que si nos hubiera acompañado nos hubiera ido peor. ¿Cómo es eso? Yo tengo una
postura muy, muy particular con la Presidente. Creo que la Presidente se va como no se fue ningún presidente. Se va con una imagen altísima. También creo que si hubiera habido reelección, a Cristina le hubiera ido muy bien. Porque Cristina, en primera y en última instancia, es Cristina. Y lo que un poco se le esperaba a Scioli es que Scioli sea Scioli, fuese Scioli. Porque de hecho es un candidato, a mí me parece un candidato fenomenal, Daniel Scioli. Es un empresario, una persona abierta, ha demostrado integridad, armonía en todas sus comunicaciones, apertura, diálogo. Pero en la búsqueda de un electorado cautivo que se decía existir, que lo llevaría a la victoria, me parece que, bueno, ganó Scioli, ¿no? Creo que confundió su discurso y dejó de ser Daniel. Esperar que Cristina sea el salvavidas me parece un término muy egoísta y muy maduro. O sea, ni siquiera Daniel Scioli hubiera querido que Silvina sea. Creo que Daniel Scioli es un candidato porque tiene los pantalones puestos, sí, no porque lo lleva la Presidente. De hecho, me parece que el hecho de que Cristina no se haya manifestado es un hecho de mostrarle seniority, ¿no? De mostrarle autonomía y de que no haya dudas con el doble comando. Y por otro lado, creo que lo apoyó mucho. Hemos tenido muchas cadenas nacionales, ¿no? Creo que se ha sentado a la derecha de ella en cuanto oportunidad pudo. Pero bueno, la política es así, ¿no? Walter. ¿Tenemos que esperar de aquí en adelante algún anuncio fuerte de uno de los dos candidatos para poder volcar la decisión en el balotaje? Me refiero a alguna alianza, alguna incorporación de los candidatos que han quedado afuera de esta última parte de la elección. Me parece que deberíamos esperar que Macri anuncie todo un gabinete completo, como lo hizo Daniel Scioli. Scioli creo que se adelantó en anunciarlo porque hoy se sacaría algunos. Y claramente podemos percibir un cierto tipo de alianza en todo. Cambiemos, creo que Cambiemos ahora se incorpora a una. Y si no lo hacen en forma efectiva a través de Massa, lo van a hacer a través del electorado, porque el discurso prácticamente fue el mismo. Así que trabajaron con sinergia. Lo que sí, al debate deberían ir los dos muy pisados con los gabinetes y con algunas propuestas muy armadas para que no vaya a la campaña sucia o a la pelea argumental, que en realidad creo que ninguno de los dos va a ser ganador de esa forma. Pero no encuentro, Walter, otra situación que tenemos que esperar. Creo que si hay algo que quedó demostrado en esta campaña es que los carpetazos no funcionan. No funcionan. Nosotros habíamos dicho, el caso Niembro no movió la aguja, era cambiar un conocido por un desconocido, nada más. No funciona y la gente está cansada de eso. Y me extraña a mí que el peronismo, que considero que siempre está adelantado y que tiene rápida capacidad de girar y de adecuarse, no lo haya interpretado. Demasiada ideología. Mariano, en términos abstractos, ¿la posibilidad de que Scioli sea presidente es muy lejana o difícil? Difícil. Es difícil. Creo que con más diferencia de puntos, Menem se bajó del balotaje. Pero por supuesto, Daniel Scioli no se va a bajar y nadie espera que se baje, pero es difícil. Es difícil porque ya tiene un sentido, es un vector que tiene dirección, intensidad y sentido. Y frenarlo, al del cambio, es muy difícil. Y frenarse él con el discurso es complicado. Pero veo una situación complicada, pero es Argentina, todo puede ser. Cierto. Y si no llegara a ganar la elección, ¿vos creés que hay una reestructuración del peronismo ya con Cristina fuera del poder y con Scioli también? Me parece, si hay algo del peronismo que siempre hizo, y por eso el peronismo siempre perdura, es que el peronismo no se junta con gente que pierde. Y la conducción la tiene que tomar la gente que gane, porque el peronista le gusta identificarse con el que gana. Lo veo una situación de futuro complicado a Daniel Scioli si no gana. Y fíjate vos, creo que los grandes ganadores de estas elecciones, más allá de lo que es Macri en algún aspecto, Vidal, ha sido Sergio Massa. Sergio Massa prometió todo lo que él sabía que nunca iba a cumplir, lo cual lo ayudó a
hacer un poco más sólida su presencia. Y hoy no creo que sea el árbitro, como muchos quieren decir. La bajada de línea de él puede significar algo, pero también puede significar mucho menos de lo que uno cree. Pero hoy él va a tener que elegir, o se suma al macrismo, o mantiene el Frente Renovador, o se hace cabeza de la oposición. Y se hace un referente de la oposición. Y quién sabe qué puede volver con una redefinición de nuevo peronismo al peronismo. Es un conductor joven, tiene 43 años, le queda mucho por delante, pero que el peronismo se va a tener que rehacer, reorganizar, eso es claro, y no creo que sea en la figura de Daniel Scioli. Sí puede tener el viso referencial de Cristina como Cristina y no como kirchnerismo. Mariano, hay un tema, Walter, que ha quedado de soslayo, pero que va a ser decisivo para el próximo presidente, es la composición del Parlamento. Claro. En este caso, de ser presidente, Mauricio Macri no va a tener un Parlamento precisamente amigable. Bueno, creo que ninguno de los dos va a poder decir. Me olvidé de decirte, y acá va a ser medio controversial, otro de los grandes ganadores en estas elecciones fue la Cámpora. Ha conseguido unas lindas bancas y que de otra forma hubiera, o sea, la invención de la Cámpora y colocarla en el Congreso, me parece... Si no se hubiera fumado. Se hubiera fumado, se hubiera fumado. Me parece que, a ver, Macri gobernó 8 años con la legislatura en contra también. Y eso le ha dado una articulación deportiva muy buena para ganar en las negociaciones. Más allá de su composición empresarial, y que es natural, ¿no? Creo que va a ser muy positivo esto, que se le haga la pelota cuadrada en algún aspecto, porque lo va a obligar, y por otro lado lo va a tener que obligar a abrirse un electorado que él tal vez quiere aprender, como dice, pero lo desconoce, y hacerse multisectorial, sobre todo en lo que es Argentina, en lo regional, en los locales y en los distintos estratos sociales, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la composición socioeconómica y sociocultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo le va a pasar a María Eugenia Vidal. Lo veo muy positivo. Walter. Sí, pensando en la posibilidad de que Macri gane la elección presidencial y ya habiendo ganado el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en varias intendencias de la provincia de Buenos Aires, va a tener que armar equipos de gobierno de todo nivel. Y hoy una de las incógnitas que todos tenemos es saber si el macrismo tiene tanto equipo técnico como para asumir todas estas responsabilidades en caso de que Macri sea presidente también. Me parece, Walter, que en este momento deben estar pasando lista y tratando de convocar a quienes puedan o quieran o les den o hayan negociado algo, porque van a tener que armar, en el caso de ganar, los 3 gobiernos más importantes que tiene el país. Y no creo que tengan gente para eso. Cuestión que es muy buena, porque va a dejar espacios a distintos partidos, inclusive al peronismo, inclusive al peronismo para que se sume a la conducción. Creo que nosotros tenemos que cambiar el paradigma, que si queremos el cambio, busquemos el cambio, pero manteniendo lo bueno. Al final, Scioli y Macri van a terminar haciendo lo mismo con interlocutores distintos, porque no tienen otra situación. Y el hecho tal vez de que el PRO gane, y con tantos espacios para la conducción, sea algo muy positivo para el peronismo. Sea algo muy positivo para el peronismo. Nos gusta o no nos gusta, el peronismo es la 4x4 de tracción de este país. Y eso es muy bueno entenderlo. Inclusive en el discurso de Mauricio Macri ha invitado a los peronistas no solo a que los voten, y te digo más, inexorablemente va a tener que sumar gente que hoy tiene la camiseta de otro color. Lo único que va a tener que alinearse sobre cuestiones de conducción, ¿no? Pero se le deben estar quemando los papeles para organizar 3 gobiernos. Bueno, pero de todas maneras es un lindo asado, ¿no? Un lindo desafío, ¿no? Te iba a decir. Pero Mariano, y a Cristina, ¿qué le espera? Ella dice que va a ser una militante más. Néstor Kirchner se iba a poner un café literario. No cumplió. Kirchner, ¿cumplirá Cristina en eso de irse a la militancia y a una unidad básica, a servir mate cocido en las manifestaciones? Yo creo que Cristina va a ser un referente político. Los argentinos tenemos una memoria selectiva, perdonamos todo aunque nadie se arrepienta, y a Cristina nos vamos a olvidar de las cosas que hoy se le dicen, porque tiene la capacidad de autorreferenciarse y de referenciar a otros. Me parece que ser un militante más para ella es un partido chico.
va a terminar siendo un Alfonsín, creo yo, por ahí sin banca, pero una persona que toma más renombre e imagen fuera de la política que adentro, una gran consultora y un ícono. Y Cristina va a ser un ícono de la sociedad argentina, nos guste o no nos guste. No la veo como una militante más, ni tampoco la veo volviendo. Me parece que el desfasaje en tiempos, cuando se han ideologizado tanto, creo que va a quedar... le va a quedar chico y le va a quedar fuera de tiempo una vuelta. Mariano, gracias por venir esta mañana. Seguramente tendremos, antes de las elecciones, Walter, seguro. No sé vos qué opinás. No podemos evitarlo. Votaremos en secreto, pero bueno, si gana Mariano viene. Si no, no, bueno, pero vas a tener que esperar vos también. Dale, no, Diego, pero es un gran gustazo, Walter también para vos. Y para ustedes también, la alegría nuestra de poder tenerlos allí del otro lado y pensar juntos como siempre nos gusta. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. No se vayan porque ahora viene Panchito Nolé con todas las noticias de la economía.